Hola, muy buenas. Bien, primer ejercicio del examen de micro avanzada del curso 2021-2022. Primera semana. Vale, mirad, en la primera pregunta tengo que comentar primero una notación que utiliza, que yo creo que será de todos conocida, pero no está de más que os aclare el significado de esto. Miren, me da una función de utilidad donde me dicen que u es igual, y aquí aparece un símbolo que es como pi, y luego lleva x sub i elevado a alfa sub i. ¿Qué significa esto? Vale, pues en matemáticas nosotros usamos, por ejemplo, usamos este símbolo para denotar una suma. O sea, cuando nosotros queremos indicar una suma, aparte del símbolo universalmente conocido, cuando queremos indicar una suma y no queremos poner todo, sino que queremos expresarlo mediante una expresión reducida, utilizamos el símbolo del sumatorio, ¿vale? Eso significa que, imaginaros que yo aquí tengo x sub i, pues esto significa que es una suma de x. Por ejemplo, habrá una primera x, habrá una segunda x, habrá una tercera x, o sea, habrá un conjunto de x que puede ser finito o puede ser infinito, ¿vale? Luego, aparte de ese símbolo, hay otro símbolo muy parecido, también utilizo otra letra griega, eso en matemáticas se lee como productorio. Eso equivale a una multiplicación. Entonces, si yo tengo que indicar, por ejemplo, una multiplicación, imaginaros que tengo 4 términos multiplicando, pues en vez de escribir esto, yo podría escribir eso, la multiplicación de todas las x, o sea, de la x1, de la x2, de la x3 y x4. Bien, luego aquí se puede indicar las que hay, ¿vale? Pero bueno, aquí en este caso no haría falta. Aquí tendremos una función de utilidad que está formada por multiplicaciones, o sea, donde los x sub i son los bienes, y está formado por multiplicación, o sea, donde los bienes se están multiplicando. Sería x sub 1, por x sub 2, por x sub 3, y cada uno de los bienes va elevado a un exponente, ¿vale? O sea, podría ser x sub 1 elevado a alfa sub 1, x sub 1 elevado a alfa sub 1, por x sub 2 elevado a alfa sub 2, por x sub 3 elevado a alfa sub 3, y así pues con todos los bienes que haya. Nosotros normalmente estamos manejando funciones de utilidad con dos bienes. Entonces, si esto lo llevamos al caso normal con dos bienes, pues esta función de utilidad sería una función del tipo x sub 1 elevado a alfa sub 1 por x sub 2 elevado a alfa sub 2. Y aquí me está diciendo que la suma de los exponentes tiene que ser 1. Bueno, pues sería una típica función Q-Douglas, donde podría ser, por ejemplo, que el alfa sub 1 fuese 0,5 y el alfa sub 2 fuese 0,5, o sea que la suma de 1, o 0,4 y 0,6, 0,3, 0,7, o sea, combinaciones en lo que los exponentes sumen 1. Vale, pues en este caso me habla de cómo son, desde un punto de vista marsaliano, o sea, cómo son las demandas, cómo son los bienes, desde un punto de vista marsaliano, si son normales, si son complementarios, si son independientes, si son sustitutivos. Bueno, pues en un principio tendríamos que calcular la función de demanda de cada uno de los bienes. Pero ya sabéis que en las funciones de utilidad tipo Douglas, la función de demanda, por ejemplo, de cada uno de los bienes, por ejemplo, del primer bien, siempre va a ser m partido de 2 veces el precio de ese bien. Y en el segundo bien, pues lo mismo, la renta partido por 2 veces el precio de ese bien. Eso daría, por ejemplo, en una función de utilidad, por ejemplo, con dos bienes. Cada una de las funciones de demanda marsalianas sería igual a la renta partido 2 veces el precio de ese artículo. Entonces, desde un punto de vista, como hay simetría, vamos a analizar lo que ocurre en uno de los bienes y en el otro pues va a suceder justamente lo mismo. Bien. Me hablaban en las posibles respuestas, me hablaban de que los bienes podían ser bienes normales. ¿Qué significa que un bien sea normal? Pues un bien es normal cuando al aumentar la renta aumenta el consumo. Y fijaros que el x1 depende de la renta y depende del precio.
La renta la tengo en el numerador, o sea que si la M aumenta, aumenta la X, o sea, aumenta la renta, aumenta el consumo, normal. Entonces yo ya sé que el X1 va a ser un bien normal. También lo podríamos hacer desde un punto de vista quizás más riguroso utilizando como herramienta la derivada. Y hacer la derivada del X1 con respecto a M y viendo que da un resultado positivo. Yo podría hacer la derivada de X1 con respecto a M y con eso, ¿qué es lo que estaría estudiando? Pues cómo cambia X1 al cambiar la renta. Y la derivada con respecto a M pues va a ser 1 partido de 2 veces el precio de ese artículo. Lo único que me interesa no es tanto ya el valor en sí, sino el signo de esa operación. Este cociente, como tanto el 1, como el 2, como el que es 1 se supone positivo, pues esto va a dar positivo. Eso quiere decir, cuando una derivada da positivo, significa que esta variable y esa variable, o sea, la renta y el consumo del X1 evolucionan en el mismo sentido. Si aumenta la renta, aumenta el consumo. Eso lo podríamos haber visto directamente desde aquí. Pero bueno, esto ya sería un estudio más riguroso, utilizando como herramienta la poderosa derivada. Bien, entonces, desde un punto, estos bienes, o sea, las funciones tipo cultura, los bienes, tanto el X1 como el X2, y si hay más, pues el X3, son bienes normales. Al aumentar la renta, aumentará el consumo. Muy bien. Vamos a ver si son bienes complementarios, si son bienes sustitutivos o si son bienes independientes. Puede pasar que por ejemplo, el consumo del primer bien se vea afectado por el precio del segundo bien. Vamos a suponer que el precio del segundo bien, el precio del bien 2, sube. Si el precio del segundo bien sube, aquí, ¿en qué afecta? En nada. O sea, que el segundo bien suba afectará en que se consumirá menos del segundo bien, pero aquí no va a afectar en nada, porque aquí no aparece por ningún lado la B sub 2. O sea que el X1 sería independiente desde un punto de vista marsaliano. O sea, el consumo del bien X1 no depende para nada del precio que tenga el bien 2. Y lo mismo, el consumo del bien 2 tampoco va a depender del precio que tenga el bien 1. Esto desde un punto de vista más riguroso, si yo hiciera la derivada del X1 con respecto al precio del segundo bien, como aquí no aparece la P sub 2, esa derivada va a ser 0. Eso significa que un cambio en P sub 2 va a modificar en 0 al bien X1, o sea, no lo va a modificar. Desde un punto de vista económico se dice que son bienes independientes. Muy bien, pues esta es la primera pregunta del examen de este año. Pues ya, hasta el siguiente vídeo.